Lo que nosotros estamos viendo es los 7 pasos, lo que hace la divinidad con el nuevo sol. Pero en cada uno de los pasos, como tú bien lo señalas, aparecen las fuerzas opositoras tratando de tentarlo para que caiga a los 7 pasos del antiguo sol. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros los seres humanos sí o sí producimos algo, querámoslo o no. Por eso les decía, cuando yo no hago lo que tengo que hacer, sí estoy haciendo lo que no tengo que hacer, aunque sea pasivo. ¿Sí? Eh, Siempre estoy haciendo algo. La cuestión es qué, ¿vale? Ahora, y la cuestión es quién lo está haciendo. ¿Sí? Esto ya me implica un tantito más, porque nosotros está la potencia de Cristo, que es nuestro yo, pero también están las fuerzas opositoras de nuestro doble, lo que no hemos elaborado de nosotros, lo que ha quedado relegado y que no hemos integrado como parte nuestra. Eso es el ego, el doble, ese guardián del umbral menor que nombra Steiner. Entonces, es aquello con lo que lidiamos, tú bien lo sabes, en la actividad APU. ¿Sí? Es decir, en las supervisiones buscamos a ese y encontramos a ese. Ahí está el doble tratando de convencerte que esto es una solución cuando te está metiendo un problema. ¿Sí? Porque quien se sostiene en la disciplina espiritual ve el fruto cuando el otro ni siquiera ve la semilla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos en supervisión. Ahora, cada uno de los pasos tiene una tentación. Y la tentación a lo que apunta es hacerte caer a que produzcas una realidad o emanes una vida, una realidad que sea una emanación del antiguo sol, es decir, lo que ya es conocido por ti, ¿m? Lo que viene de antes de ti y lo que no es tuyo. ¿Me sigues con esto? Entonces, lo que muestra Cristo en los 7 días es que en cada uno de los días, eh, de qué manera opera para responder ante cada una de esas fuerzas y no sucumbir a que la realidad que va a producir es una realidad temporal, perecedera, una realidad humana, como ser rey de la tierra, insisto, lo pudo haber sido, ¿sí? Pero no hubiera producido lo que produjo por el sacrificio que hizo, ¿sí? Porque lo que hizo fue cambiar el destino de toda la existencia, ni siquiera de solo la humanidad, ¿sí? Lo que hizo fue ese gesto, pero para eso tuvo que sostenerse en el paso superior, ¿vale? Entonces, lo que voy con esto es que los seres humanos siempre producimos algo. La cuestión es que si eso que producimos es luminoso o es oscuridad. Y siempre estamos en esa dicotomía, por eso los seres humanos tenemos dos de todo, ¿sí? Somos duales, dos de todo. ¿Mm? Tenemos que lograr interiormente conquistar el tercer lugar, ¿sí? Y por eso la boca es el lugar o la vía regia por la que escuchar quién está hablando. Porque en la cara yo tengo dos de todo, pero aquí tengo una. Entonces, cuando yo hablo, tengo que elegir la palabra que voy a decir y la manera en que lo voy a decir. Entonces ahí se ve en dónde te ubicaste. Te ubicaste en el nuevo sol o en el antiguo sol. ¿Sí? Entonces, claro, cada ser humano cuando da un paso se enfrenta a... eh, no he hecho el análisis, lo podemos hacer en una de las actividades de si es siempre el mismo orden. Porque Steiner sí habla de que hay 3 vías que son las regias, digamos, por las que se manifiesta el mal en la vida humana, que es la duda, el miedo y la enfermedad. ¿Sí? Eh, pero todas esas 3 vías son para fortalecer al ser humano. ¿Mm? También la enfermedad. ¿Qué es el antiguo Sol, la antigua luna tal? Es lo que Steiner ubica como los estadios planetarios anteriores, ¿sí? De los cuales son 7 y nosotros estamos en el cuarto. ¿Sí? Eh, Entonces, que, que estos estadios planetarios, cada uno desarrolla un principio en el ser humano. Entonces partimos en el antiguo Saturno, donde se desarrolla el cuerpo físico es el más viejo que tenemos, por eso el más perfecto que tenemos, funciona particularmente bien el cuerpo físico, y que es como tendría que funcionar nuestro yo más evolucionadamente, ¿sí? Cuando lo perfeccionemos más, así de perfecto debería funcionar como el cuerpo físico, que se autorregula, que se recupera, etcétera.
Saturno, luego viene la antigua luna, perdón, el antiguo sol, que es donde aparece el principio etéreo, el principio vital, la antigua luna, donde aparece el principio astral. La antigua luna es donde ocurrió la tentación de Lucifer, ¿sí? De la caída del paraíso, ocurre como cronológicamente en la antigua luna, ¿sí? Y por eso mancha el lugar que es el cuerpo que aparece en la antigua luna, que es el cuerpo astral. Entonces, por eso lo vemos hoy día. La iniciativa antroposófica y no antroposófica, el problema grande que tienen, además del económico generalmente, es el de las relaciones humanas, ¿sí? Que se pelean unos con otros, que siempre, hoy es una lata, ¿sí? Siempre andan peleados unos con otros por cualquier motivo. Y está el plano de las relaciones. Y luego está hay dos tentaciones, ¿sí? Bueno, la tentación de la antigua luna es la de Lucifer y la tentación del antiguo sol es la de Ahriman. De ahí es donde está la antigua Persia, Ahriman con Ahura Mazda, que, digamos, luchan y batallan y está Zoroastro, etc. Como que reeditan lo que vivimos en ese tiempo. No es que Zoroastro estuviera en el antiguo sol, por favor, no crean eso, ¿no? No es eso. Y luego viene la Tierra, ¿sí? Y en la Tierra aparece el cuarto principio, que es el yo. Entonces el yo, el que nosotros tengamos autoconciencia, es el más nuevo de todos, ¿sí? Ahora, para llegar a este principio del yo actual que tenemos, nosotros estamos actualmente en la quinta época, ¿sí? 5 de 7. Y las épocas anteriores, la primera, segunda, tercera, reeditan lo que ocurrió antes, ¿sí? Entonces, las primeras épocas reeditan más bien lo de Saturno, luego lo de el antiguo Sol, la antigua Luna, y ahora estamos en la evolución propia de la Tierra, ¿sí? Estamos en nuestro tiempo, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero ubicar. Ahí está hablando Cristo en particular de que no están generando el futuro que hay que generar para la humanidad, sino que están cómodamente sostenidos en el pasado que ya los ha sostenido antes. Entonces, eso nos va a permitir que hagamos el paso que tenemos que hacer, ¿sí? Que luego viene el nuevo Júpiter y vienen otros planetas más, ¿sí? Terminando con Vulcano. Entonces, eh, eso. Porque ahí los estadios planetarios es una conferencia en sí misma, o varias conferencias en sí mismas. Ahí lo pueden ver en la ciencia oculta, que es como así, la ciencia oculta es así, y el último párrafo que es así, ese te habla de los estadios planetarios, ¿sí? Es como 3/4 del libro. Eh, entonces, claro, es harto. Ya, vamos entonces ahora con los días, ¿sí? Ahora, sí, aprovechando la pregunta de Daniel también, hacer una breve síntesis. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Paso 1, ¿dónde me ubico? ¿Sí? ¿Dónde se ubicó Cristo? Si se ubica en el antiguo sol o en el nuevo sol y la disputa constante. ¿Dónde estoy? Ahora, ¿cómo yo sé dónde estoy? Paso 2, ¿sí? Porque lo que habla Cristo da cuenta del lugar donde está. Entonces el paso 2 es el ideal, donde enuncio mi ideal. Y si lo que enuncié como un ideal es mío o es de otro. Porque yo puedo decir, em, em, por ejemplo, mi caso particular, yo estudié psicología y como carrera, y me dedico a la pedagogía también, ¿sí? Yo puedo decir, esas dos cosas las elegí yo, pero mi mamá es psicopedagoga, ¿sí? Entonces tiene la psicología y la pedagogía, y yo me dedico a las dos cosas, ¿sí? Entonces digo, claro, no soy tan libre en ese sentido, como en ese tiempo no lo elegí yo desde mi libertad. Lo que sí puedo hacer ahora es yo, como tú bien decías, Daniel, conquistar mi lugar y generar mi lugar en esto, ¿sí? Y ahí es donde está la vinculación del paso 2 con el paso 3, que es lo que vemos, que ya en el paso 3, cuando yo ya dije lo que anhelo, cuando ya transparenté mi posición, que viene a ser el paso 1, aparece toda esta fuerza externa que trata de persuadirte a que pierda la dirección. Entonces el paso 3 es ese sostenimiento anímico. Esto sostiene lo que ubica como principio que decidió.
¿sí? Y eso en la vida a todos nos pasa. Entonces, vienen todos los opositores a tratar de hacerlo caer. ¿Qué es lo que te pasa en la vida? Tú ubicas una meta, la dices y aparecen las olas de vuelta tratándote de hacer retroceder. Aparecen los miedos como esto es muy difícil, en qué tollito me metí y por qué estoy haciendo esto. Y empiezan a aparecer los problemas. Los problemas son para prepararte para el desafío que te ubicaste. Nada más, ¿sí? Ni nada menos. Esa es la función que tienen. Bien. ¿Sí, claro? ¿Sí? Ahora vamos al 4. En el 4 ya, como le señalé antes, en el 3, 1, 2, 3, estoy con la flecha estirada y como así no es. Ya ven que no tengo arco y flecha, pero tendría que esto estar derecho y ya. Y lanzo, ya el paso 4 es cuando ya lancé la flecha. Entonces yo ya, lo que estaba en mi potestad, ya lo he hecho, y ahora lo que me corresponde es potenciar lo que ya he decidido que es la dirección a la cual voy, ¿sí? Entonces, el miércoles santo. El miércoles santo, que es el paso 4, tiene que ver con Mercurio, ¿sí? El día miércoles. Mercurio tiene que ver con el movimiento interior. Entonces, aquí hay una nota al pie que quiero hacer y que la señala Emil Bock, y es, ¿quién es Juan el Evangelista? ¿Sí? Porque es él el que está más cerca de Cristo en la última cena. Él es el que está apoyado en su pecho. Eh, ¿Qué lo hace a él distinto? ¿Sí? Y obviamente no puedo como dedicarle demasiado tiempo a hablar de Juan el Evangelista, eh, pero sí al hecho de que Juan tiene un nombre con el que lo conocemos y con el cual se conoce más, que es Lázaro, ¿sí? Y la resurrección de Lázaro es al mismo tiempo el nacimiento de Juan. De hecho, le dicen Lázaro Juan. Ahora, claro, Lázaro no murió, se inició, cosa diferente. Eh, eh, pero bueno, entonces, Lázaro tiene dos hermanas, María Magdalena y Marta, si bien recuerdo, si lo estoy pensando bien. En esto tengo una breve confusión. Ahora, en el miércoles santo lo que ocurre es que ya está todo un tantito más tranquilo, ¿sí? Entonces, Cristo se repliega con sus discípulos, van a Betania, y que es la aldea donde están generalmente, y que ahora está muchísimo más tranquilo, y ahí María Magdalena hace el gesto que, que en realidad voy a comenzar por ahí, que hace un gesto que molesta mucho a alguien que está ahí, ¿sí? Entonces lo que ella hace es que con el perfume de nardos lava los pies de Cristo, ¿sí? Y haciendo este lavado de pies con el perfume de nardos a Cristo, luego le seca con su cabellera los pies a Cristo, ¿sí? Ahora, un perfume de nardos, si bien recuerdo a Flavio Josefo, decía, un perfume de nardos te alcanza para alimentar a un ejército completo durante 2 semanas. Entonces, un perfume de nardos varía mucho dinero, ¿sí? Era una cantidad abismal de dinero. Entonces, eh, ese gesto tiene es la consecución de algo que María Magdalena tuvo que lograr en su interior antes. Que María Magdalena es consignada, creo que en el Evangelio de Lucas, eh, como una
una mujer que está poseída por demonios, y a la cual se la libera de los 7 demonios. Y que podríamos decir, ¿cuáles son esos 7 demonios? Ahí donde tu pregunta, Daniel, insisto que lo podríamos analizar más. ¿Cuál es la fuerza opositora en cada uno de los pasos? ¿Sí? Ahora estamos viendo el sol, sí, no la sombra. Pero hay 7 pasos de la sombra también, obviamente. ¿Sí? Todo en el plano físico tiene su reflejo como una sombra también. Mm. Entonces, ella sigue a Cristo y claro que Cristo en este punto no es tan severo con la tradición como lo es, como son por ejemplo, los de Sanedrín. ¿Mm? Porque dice de Magdalena a Cristo, a ella mucho ha amado y por tanto mucho le será perdonado. Entonces vincula más bien la capacidad de amor con la capacidad de perdón. O sea, algo que es dinámico, algo día miércoles, dinámico, curial. No así como lo pensaban los del Sanedrín, que es estático. Ella fue prostituta y prostituta es para siempre. ¿Sí? Independiente de los actos de redención que haga. ¿Mm? Pero para Cristo no. No es así como funciona. Entonces, cuando ella lava con el perfume de nardos, hay uno ahí que es Judas. ¿Sí? Y Judas se enoja mucho con todos, sobre todo con Cristo y María Magdalena por este gesto, porque Judas, la esperanza que tenía sobre Cristo era que Cristo iba a liberarlos, pero Judas era como un dirigente social, vendría a ser la palabra, ¿sí? Como que a través de los cambios políticos y de leyes y de estructura, quería servir a los pobres y quería hacer como ese tipo de bien, y pretendía que Cristo lo hiciese así. Pero cuando ya se está dando cuenta, que en este día se está dando cuenta que Cristo no va a hacer eso, lo que él espera, entonces la inquietud interna que también yace en María Magdalena y en Judas, la inquietud interna la manifiestan de formas muy, muy distintas. María Magdalena logra sublimar su inquietud interior a devoción, ¿sí? Y logra hacer este gesto devoto por excelencia, que es el lavado de pies. Pero Judas se enoja mucho y los increpa y sale enojadísimo, ¿sí? Y ahí donde ese enojo ya es la semilla que va a expresarse el día siguiente, cuando lo traiciona a Cristo. Mm, sí. Aquí en el Evangelio de Juan, a mí me llama mucho la atención. Yo sé que desde el punto de vista católico no es así, pero en el Evangelio de Juan aparece que estaba Simón Pedro y su hermano Andrés. Y todas las veces que se refieren a ambos, se refieren como que son hermanos, ¿sí? Y dicen de Judas que es sobrino de Andrés, ¿eh? O sobrino de Pedro, uno de Santiago, uno de los dos. Y entonces ahí habría una vinculación filial, ¿sí? O de familia. Pero en la escritura dicen, no, ellos se refieren a hermanos como hombres, aunque sean de distintas familias, se refieren como hermanos, pero es que todas las veces los nombra como hermanos a ellos, ¿sí? Eh, pero bueno. Eh, Ahora, ahí en ese día, Judas ya da cuenta de su naturaleza, que no la puede, ante la magnificencia de Cristo, hay seres humanos que, como en la parábola de la boda, ¿sí? Hay seres humanos que aún frente a la divinidad van a tener que ser atados de mano y de pie y echados de vuelta a las tinieblas, ¿sí? Y Judas es uno de esos. Porque el camino interior en Judas, o el alma en Judas, sigue siendo demasiado inquieta y no ha logrado dominar sus pasiones, Judas. Entonces, ante la presencia de un acto devoto, lo que él lee, el juicio que ejerce,
Es un juicio que da cuenta de dónde está, que está más vinculado a sus impulsos corpóreos, no a su naturaleza divina, distinto María Magdalena, que por lo que hace, da cuenta de dónde está más vinculado a su naturaleza divina por la devoción que ejerce, ¿sí? Y es el paso 4, en los 7 pasos de la libertad, que es la señal, cuando aparece una señal en el mundo externo. Y, por ejemplo, quiero volar libre como un pájaro, y pasa un pájaro frente a mí. Sin qué casualidad que pasa un pájaro frente a ti, cuando dijiste eso, estáis pensando en eso. Es que así funciona. Les dije, el azar y la suerte no existen en realidad, sino que más bien nuestra conciencia ordinaria no logra captar los vínculos, pero no significa que sean aleatorios, ¿sí? Sino que tienen un vínculo, solo que con mi conciencia ordinaria no la logro captar, que es diferente. Entonces el paso 4 es la señal, ¿sí? Steiner habla de esto también, cuando se refiere al ángel en específico, y dice que los seres humanos no captamos que incluso el más insignificante de los actos que realizamos en nuestra vida tiene un significado, un sentido profundo. Y eso solo lo logramos captar cuando, una vez muertos, vemos el tejido que hizo el ángel. Y todo tiene sentido. Ahora, para eso hay que ver al ángel primero, y no todos lo logran ver, ¿sí? No todos al morir ven a su ángel. A eso lo vamos a ver en el curso de Ampliación del Arte de Acompañar, que es lo que pasa cuando morimos. Este, bien, entonces eso en grandes rasgos es lo que ocurre el día miércoles. Y el día miércoles da cuenta entonces de qué es la cualidad que sana en el ser humano. Todo aquello que apunta a la devoción y a las fuerzas divinas es salud para el espíritu humano. Para el espíritu no se enferma, en verdad, pero para el alma y el cuerpo humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace María Magdalena, insisto? Ahora, llegamos el día jueves, y en el día jueves, esto ocurre en el Monte Sión, que es el día de Pascua. Entonces, en el Monte Sión hay una casa que le prestan a Cristo, voy a decir una morada, que es de la orden de los esenios. ¿Sí? Cristo estuvo en la orden de los esenios. Hay textos de los esenios que hablan de Cristo, que había algunas condiciones para estar en la orden de los esenios, una de las cuales era ser bello, muy raramente. Tenía que ser bello, ¿sí? Y para eso, la persona tenía que estar desnuda y bañándose, y lo observaban digamos, los mayores de los esenios, si podía pertenecer a la orden o no, ¿sí? Entonces eso da cuenta de que en realidad Cristo era bastante bello en su conformación física. Ahora, los esenios son una orden muy antigua dentro de las castas hebreas, y que vienen directamente de la sangre aarónica, ¿sí? Sacerdotal. Entonces, distinto de donde venían los celotes, que es otra de las castas altas, que venían de la davídica y eran guerreros fanáticos. Y Cristo entra en la orden de los esenios. Y hay uno de los versículos que dice que una de las experiencias suprasensibles que tuvo Jesús, antes de Cristo, que tuvo Jesús, fue que cuando ingresaba a la caverna de los esenios, al pasar el umbral de la puerta, demonios salieron de él, 2 demonios salieron de él, tan afligidos que a la primer persona que encontraron la aterrorizaron. Entonces ahí Jesús vio cómo de él salieron demonios, que son los demonios que todo ser humano enfrenta, que es Lucifer para allá arriba, Arimán para acá abajo, y que salen de él, y esos demonios están agonizantes, sufren. Y lo que hacen esos demonios es tratar de menguar su sufrimiento traspasándoselo a otro, ¿sí? Esto es lo que también Steiner habla en relación al mal. Nosotros tenemos una concepción errada del mal, como que el mal está súper tranquilo, está pasando excelente, y le encanta el mal. Y en realidad lo que trata de hacer es liberarse de la enfermedad que tiene, ¿sí? Está padeciendo una enfermedad y busca, sollozando, y su liberación. Y es lo que nosotros tenemos como responsabilidad en este tiempo, de enfrentar al mal directamente.
es liberar a un ser que está sufriendo, ¿sí? Y que lo único que puede hacer para menguar ese sufrimiento es compartírselo a otro. Pero se lo comparte a ese otro de forma que son como las antiguas leyes. ¿Y cuáles son las antiguas leyes? De forma involuntaria. Ese ser humano no quiere recibir eso y se lo entrega igual. Las nuevas leyes son que el ser humano tiene que aceptarlo voluntariamente para que para que le sea entregado. Es por esto que el ser humano tiene que orar, tiene que hablar, tiene que enunciar. Porque si no lo habla y no lo expresa explícitamente, no le es entregado, ¿sí? Tiene que elevarse la voluntad humana para hacer eso, ¿sí? ¿Estoy claro? Entonces estamos el jueves. Y el jueves ya es la Pascua judía. Entonces, es un día de calma, pero es un día de calma porque tiene que haber calma, porque lo que ocurría es que está el ángel de la muerte rondando por las calles. Entonces, quien esté fuera va a ser tomado por el ángel de la muerte y exterminado, ¿sí? Entonces nadie puede salir. Ahora, estaban y prepararon la cena en la orden de los esenios, y frente de ellos estaba la orden de Caifás, ¿sí? La casa de Caifás, que es parte de la orden de los saduceos. Por eso Cristo dice, tú preparaste una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Y esto da cuenta de cuál es la naturaleza del paso 5. ¿Sí? Los pasos espejean. Esto ya es como complicarlo el re de más, pero los pasos espejean. Entonces, el 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5 y el 4 es transversal, ¿sí? No les voy a complicar más la cuestión. Ahí ya tienen las actividades semanales y tal para practicarlo. Entonces, aquí se ve algo que es similar a la naturaleza del paso 3, que es lo que le pasó en Marte, ¿sí? Lo que le pasó el día martes, cuando tenía que hacer la discusión esa batalla que tiene al enemigo al frente, ¿sí? Aunque el enemigo está en otra casa ahora, pero está ahí, ¿sí? No se ha dormido el enemigo. Entonces, aquí Juan Bautista, en particular en relación a esto del cenáculo, del Cordero Pascual, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se encuentra con Cristo después de bautizarlo, al día siguiente creo que es, se encuentra Cristo y Juan lo primero que enuncia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Esto está en el Evangelio de Juan. Entonces, aquí vemos en el día jueves a qué se refiere con esto. ¿Sí? Porque pasaba anteriormente y hasta antes de la última cena, lo que ocurría es que los seres humanos tenían que realizar sacrificios de sangre real, para que a través de esa sangre derramada se expandiese parte de su corporalidad etérico-astral y tuviese visiones, ¿sí? Entonces las experiencias ritualísticas y sacramentales y sacerdotales tenían una directa relación con que tenía que haber la presencia de la sangre real para lograr ese estado de éxtasis, ¿sí? Eso es solo hasta antes de Cristo. Posterior a la última cena, eso se acaba, ¿sí? Y sobre todo posterior al Gólgota, eso ya se acaba. ¿Mm? Y entonces ya no funcionan los sacrificios de carne, de sangre. Ya no es el tiempo de esos sacrificios, esos son sacrificios precristianos. Y esto se ve reflejado en particular con el que Cristo les entrega el pan y el vino, y le dice al vino, tomando este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y que ahí ya la batalla de Cristo, como lo preguntaba Silvia, ahí ya la batalla de Cristo es mucho más al interior. Es algo que los discípulos ya no logran captar tanto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Es como así. Entonces al principio Cristo tiene ahí la euforia, qué sé yo,
luego tiene que ir discutiendo con ellos, discute con ellos, y luego están adentro y tiene que ir a perseguir el mal que se esconde en otro lugar. ¿Sí? Ya no es como la batalla así física, ya no está en ese plano. Ahora están escondidos en otra parte, las fuerzas del mal. ¿Sí? Se utilizan más. Como tú lo preguntabas, Daniel, el, el ego aprende. Entonces, por eso cada vez tenemos desafíos que son desafiantes, porque las fuerzas opositoras aprenden. Mientras tú aprendes, las fuerzas opositoras también. Si tú a algo le pones luz, mientras más luz tengas, la sombra es más oscura. Y eso es algo observable, objetivo. ¿Sí? Y es parte de un principio universal. O si no, no podríamos seguir avanzando. Si el mal no evolucionara, no podríamos seguir avanzando. Entonces, ¿qué hace Cristo? Es que su sustancia espiritual la pasa directamente al pan y al vino. Antes, cuando estaban los sacrificios por rito de sangre, la sangre iba en una dirección y el espíritu en otra dirección. Se separan así. Pero con Cristo, este rito ahora no requiere de la sangre física, sino que requiere del sacrificio interior, que es el mismo sacrificio que él hace durante todos los pasos de todos los días, que es el sacrificar las fuerzas inferiores en pos de lo superior. Ese es el sacrificio que ahora vale, ¿sí? Y que es el pan de Dios. Cuando dice, dadle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, esto es de Dios, ese sacrificio. La moneda es para el César. Este pan es para Dios, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, aquí ocurre algo en varios niveles. Entonces, aquí el día jueves ocurren 4 momentos cuando están en la última cena. Siendo el primer momento el lavatorio de pies, el segundo la ingestión del cordero, el tercero la ofrenda del pan y el vino, y el cuarto el discurso de despedida. Obviamente no puedo profundizar mucho aquí en esto, pero el lavatorio de pies tiene que ver con el plano físico, la ingesta del cordero con el etéreo, el pan y el vino tiene que ver con el plano astral, y el discurso de despedida con el yo. Entonces, cuando le estoy explicando esto con el discurso de, mejor dicho, con la entrega y el pan y el vino, lo que está haciendo es entregar su sustancia al cuerpo que ha sido más corrompido por las fuerzas oscuras, que es la sustancia astral en el ser humano. Hasta antes de Cristo, la compasión en el alma era muy difícil para que un ser humano común y silvestre la desarrollase. Lo lograban seres humanos excepcionales. Esto lo vemos en los romanos, por ejemplo. ¿Sí? La gente clamaba porque uno matara a otro. Al principio eran humanos contra animales, después humanos contra humanos, y después hacían grandes cosas para entretenerse cómo morían estos seres humanos, sin nada de compasión. Pero después de Cristo ya no pasa así. ¿Sí? Porque el pan y el vino, que es mi cuerpo y mi sangre, lo entrega al alma humana. ¿Sí? Y al alma de la tierra. Esto ya los pasos siguientes ya trascienden al ser humano, pasan a la tierra. ¿Sí? Por eso yo les decía, al principio, o sea, los pasos que son los 3 primeros, tengo yo toda la responsabilidad de hacerlo. Y los pasos siguientes, los 3 últimos, ya lo que hago tiene una incidencia en la realidad. Para mí, era una incidencia en mi realidad, en lo que pasa en mi vida y con las personas que están a mi alrededor. Pero en Cristo, esto ya es con toda la humanidad. Por eso digo, Él lo muestra como en un nivel así magnánimo. Nosotros lo hacemos en un nivel mucho más chiquitito, pero aún así vale mucho. Aún así es oro. ¿Sí? Bueno. Bien. Hasta ahí. Dice Emil Bock. El alma de Cristo se da a sí misma al alma de los discípulos, que están únicamente capacitados para recibirlas como en un sueño. Solo Juan, que yace en el pecho de Jesús, escucha el hablar del corazón de Cristo, es capaz de preservar en su evangelio
un reflejo de este momento para la humanidad. Los demás, que tenían mucho menos camino que Juan, solo podían recibir esto como cuando nosotros recibimos sueños. Nosotros los humanos recibimos sueños y los sueños pueden estar vinculados a varias cosas. A veces sí tienen que ver con algo que está ocurriendo en el mundo espiritual y que lo observamos. Por eso a veces los sueños nos encontramos con los difuntos, porque vamos al mismo lugar donde están ellos, ¿sí? Que es la sustancia astral. Y entonces a veces nos encontramos con ellos y ese encuentro es real, no es un sueño. Solo que en nuestra conciencia lo captamos como un sueño, ¿sí? Porque es la manera en que pudimos lograr que nuestra conciencia llegara a ese plano, como les pasó a los discípulos. Hay otras veces que soñamos con nuestro cuerpo, ¿sí? Hay veces que nuestros sueños tienen que ver con que comí algo que era muy pesado y sueño con guerra y destrucción, y lo que estoy soñando son los procesos digestivos que están en mi estómago, ¿sí? Entonces, Steiner habla de que en realidad el sueño puede tener que ver con muchas cosas. A diferencia de Freud, que habla que solo tiene que ver con una, Steiner habla que puede tener que ver con muchas cosas, ¿sí? Entonces eso hay que aprender a distinguirlo. Ahí la práctica clínica es bien útil. Entonces, en el Evangelio de Juan, habla de que era de noche. Y Emil Bock hace referencia a que esa noche tenía que ver con la noche de Judas, que Judas estaba en la oscuridad. Y que ante el, digamos, estar tan fuera de sí, Satanás dice, entra en él, ¿sí? Mm, Satanás, es como se dice en latín, pero en la cosmovisión antroposófica, Satanás es Ahriman, ¿sí? Y el diablo es Lucifer, no son lo mismo. Bueno, entonces ahí se entra y Judas, como en cierta medida, desaparece, ¿sí? Va a la casa del frente, sale el día donde el ángel lo podía matar y llega donde Caifás. Y no se abre a recibir el sacramento y en cambio se convierte en solo oscuridad. Y convierten los espíritus arimánicos en un peón a Judas, ¿sí? Que es lo que pasa a todo ser humano que se alimenta de esas fuerzas. Los espíritus arimánicos prometen algo y post-mortem no lo cumplen. Te cumplen todo en la tierra, pero post-mortem no te cumplen nada, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que una persona que está sostenida en los espíritus arimánicos eh, tiene una vida en la cual hay pacientes que me dicen, yo hago bien las cosas y veo que las personas lo hacen horrible y les va perfecto. Y no tienen ningún problema. Ya, ten paciencia. Claro, a los espíritus arimánicos, eh, la gente que está como sostenida en espíritus arimánicos tiene mucho poder en la tierra, ¿sí? Y logra mucho poder y éxito en la tierra desde el punto de vista terreno. Pero post-mortem son esclavos. Y como esclavos sirven desde el mundo espiritual para producir fuerzas de destrucción hacia la tierra. El hecho de que haya fuerzas de destrucción en la tierra tiene que haber alguien en el mundo espiritual que lo sostenga. Y esos son los seres humanos que se vincularon con la fuerza de destrucción durante la vida, que pasan a ser esclavos de Ahriman. ¿Sí? Bien, entonces estamos el día jueves. Y ahí ocurre lo que ya se conoce bien, que Judas le da el beso a Cristo para señalarlo y ahí lo apresan. Pedro, que era grandote Pedro, que tiene una historia de ser celote, de ser un guerrero, digamos, de la casta alta de la cultura hebrea, de las castas hebreas, perdón. Un celote muy agresivo y muy fuerte.
Por eso es Pedro, porque una piedra es durísimo, ¿sí? Y por eso le pones ese nombre, porque se llama Simón. Sí, Pedro es una piedra, es durísimo. Y entonces ahí Pedro creo que le corta una oreja a uno de los soldados de una, y Cristo no va en contra de los soldados, sino que va en contra de Pedro. Dice con Pedro, tranquilízate, y permite que lo aprisionen. ¿Sí? Ahí Cristo ya estaba luchando para que la muerte no se lo llevara antes de tiempo. ¿Sí? Las fuerzas luciférico-arimánicas de la muerte ya estaban tratando de tentarlo a que descansara, a que renuncia, de que entonces ya deja ir este cuerpo. Pero Cristo necesitaba tener su corporalidad física para llevar adelante la misión. Si no, no puede, sin un cuerpo físico, en este plano no podemos llevar algo adelante. Necesita un cuerpo físico, necesita sustancia física. Entonces, él ya estaba luchando interiormente, Cristo ya se veía bastante cansado para no morir. ¿Sí? Aquí hay una pregunta, dice, me surge la pregunta de cuál es el Jesús que recibe al Cristo, el que nace el 6 de enero, el que nace 12 meses después. Gracias. El que recibe el Cristo es el natánico, ¿sí? El natánico es el que nace después, el segundo, porque el primer Cristo que nace, que es el salomónico, eh, perdón, el primer Jesús que nace, que es el salomónico, ese Jesús es el que se ve enfrentado a la matanza de niños y es el que tiene que salir corriendo, etcétera, etcétera, y que tiene una vida que es muy agitada. Y ese Jesús muere cuando tiene 12 años. Y el otro Jesús, que es el natánico, que nace después, él no se vio enfrentado a la persecución. Por eso no está en todos los evangelios, porque hay evangelios que hablan de el Jesús salomónico y otros que hablan del Jesús natánico. ¿Sí? El Jesús salomónico nació en una casa grande, y el Jesús natánico el que nació en un pesebre. ¿Sí? Esto sí, para que que no comprendan esto, para la antroposofía nacieron dos Jesuses. ¿Sí? Y que Zoroastro trabajó principalmente en uno, Buda principalmente en otro, y cuando uno muere ocurre algo ahí. ¿Sí? En algún momento, año 2021, creo que en Navidad hice una conferencia de los dos Jesuses. Está en YouTube gratis, si bien recuerdo. En particular de la vida de los dos Jesuses. Creo que Marcos y Lucas, que hablan cada uno de un Jesús distinto. No me acuerdo muy bien. Eh, bueno, ¿sí? Entonces vamos al viernes. Viernes Santo. El viernes es el día de Venus. ¿Sí? Aquí ya estamos en el paso 6. Y que aquí es el momento, el paso 6 como el momento en el cual eh, en todos los pasos tiene la posibilidad de retroceder. ¿Sí? Eso siempre es una posibilidad, retroceder. Avanzar lo tienes que generar. Pero el retroceder está siempre como una posibilidad abierta. El avanzar lo tienes que producir. ¿Sí? Entonces, en el día viernes es la Venus. ¿Sí? Y el día de Venus. Si recuerdan en los 7 pasos a la libertad y los planetas, vimos el cuento de Venus, que es Blancanieves, ¿se acuerdan? Y que en ese cuento aparece como la naturaleza de Venus. ¿Sí? Pero lo que hace el Cristo es que hace un sacrificio mayor durante ese día. Y, eh, y sí, ahora, estoy sintetizando, ¿cómo explicarle esto? Súper simplemente. Hay una frase de Silvio que dice, yo muero como viví, no me acuerdo en qué canción es, pero yo me muero como viví. Y aquí en este día Cristo lo que está tratando de hacer es que las personas continúen vinculadas con Él, a pesar de su muerte, ¿sí? Y a pesar de que tienen todo un entorno cultural que lo señalan como un ladrón, un criminal,
y que merece ser crucificado por todas las justificaciones que encuentra la sociedad. ¿Sí? Entonces, eh, ocurre con el proceso del morir que aquello a lo que yo me vinculé en la vida va a servir como antorcha o no en el post-mortem. Entonces, hay que lograr a través de la vida que viví el que una vez que haya atravesado el portal de la muerte pueda continuar vinculado con la tierra, ¿sí? Para desde el mundo espiritual entregar nuevas fuerzas a la tierra. Yo eso lo tengo que lograr en vida. Hay otros seres que, como les señalaba, que están más vinculados a la materia. Me puse, no, que no entiende esto, ¿sí? Ya, qué moderno. El que pasa que si yo en la vida me vinculé con las fuerzas espirituales de alguna otra manera, lo que podríamos ver en la experiencia de María Magdalena como la devoción, eh, eso dona y le da nuevas fuerzas al alma para que una vez atravesado el portal de la muerte, esos frutos van a ser eternos. Por eso Cristo habla mucho de, por ejemplo, con la mujer saducea que se encuentra una fuente. Dice la mujer, pero ¿cómo vas a sacar agua si no tienes nada con la que sacar agua? Y él dice, el agua de, de aquí es un agua que te va a saciar la sed ahora y vas a tener sed después. El manantial de mi agua sacia eternamente. Nunca más tendrás sed, ¿sí? Porque es un agua que emana de lo eterno. Lo dice más lindo. Ahora, eh, ahí da cuenta de que nosotros podemos alimentar nuestro cuerpo y eso perece con nuestro cuerpo, o podemos alimentar algo más y eso es eterno, ¿sí? Recuerdo una de las experiencias de que narran en relación a los campos de concentración, creo que el hombre en busca de sentido del Frank, no, ¿cómo se llama este? Del Viktor Frankl, y que habla de que cuando le entregaban el pedazo de pan y el poquito de agua, la comida diaria, digamos, había uno que le rezaba al pan y lo agradecía ese poquito de pan y ese poquito de agua, día a día, y se lo comía muy lento, como si fuera un gran banquete. Se demora mucho en comerlo. Y había otro que se burlaba de él, que era más grande y corpulento y fuerte, y que se comía el pan como cualquier cosa. Y el que sobrevive es el que se comía el pan de a poquito, ¿sí? Y que agradecía el pan, porque a través de ese alimento está alimentando otra cosa, y que es ese manantial eterno del nuevo sol, que aunque esté en la oscuridad, el nuevo sol puede brillar más potentemente. Pero el antiguo sol tiene un amanecer y un ocaso. ¿Lo ven? Entonces lo que nos trae Cristo con su gran sacrificio, que es el día viernes, es la enseñanza de que en realidad yo tengo que decidir, y esto es lo que se comprende como el crecimiento, paso 6. Yo tengo que decidir qué, de qué me alimento, ¿sí? Y hay personas que son más grandes que otras, y no me refiero a lo físico. Entonces ese alimento sirve más a otras corporalidades que solo a la corporalidad física. Ahora, una persona que se vinculó solo a lo físico corpóreo durante la vida, los investigadores espirituales modernos dicen, se queda atada a la Tierra, como ha sido tanto la densificación de la Tierra, que ni siquiera empieza su proceso del morir. No ve a su ángel, queda atrapado, y es lo que nosotros conocemos como los fantasmas, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Y queda atrapado. Eh, pero hay otros que sí empiezan su proceso del morir, pero que quedan sin vinculación a la Tierra, y que no pueden ayudar a la Tierra, ¿sí? Eh, por cómo vivieron su vida. Entonces, esto nos enseña en particular en el día viernes Cristo, porque lo que Él hace es el máximo sacrificio. Y se entrega completo.
hasta antes de Cristo, la muerte era terreno de las fuerzas opositoras por excelencia. Uy, me queda tan poquito tiempo. Las fuerzas opositoras por excelencia. Entonces, lo que hace es que eh, le arrebata ese poder a la fuerza opositora. Es por esto que los griegos dicen, cuando en, ¿cómo se llama esta? Los argonautas. No, no es esa. Es la cuando está Ulises y anda en su barco y anda un montón de lugares y llega al inframundo y se encuentra con Aquiles. Y le, no son los argonautas, creo, o sí. Y le dice, y me tenga que sí a mí también, y que Aquiles le dice, preferiría ser un mendigo en el mundo de los vivos que el rey que soy en el mundo de los muertos. ¿Sí? Porque para los griegos y el ser humano antes de Cristo, el mundo de los muertos era solo oscuridad, no había nada más, no había luz, no había posibilidad de evolución ahí. Pero post-Cristo, cuando Cristo se sacrifica, eh, lo que hace es que entrega toda su sustancia y ya vive en el mundo de los muertos. Entonces, las fuerzas luciférico-arimánicas trataron por todas las vías de que eso no pasara. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre. Trataron todos los pasos anteriores de tentarlo durante 3 años, se lo tentaron en el desierto cuando recién llega, y durante esos 3 años y luego los 7 días, y trataron de desviarlo todo el tiempo sin cesar, y no lo logran aún así. Que no lo logran porque el Cristo no les permitió que lo lograsen. Que si hubiera dormido un segundo, lo logran. Mm. Ahora, esto que entrega a Cristo, todos los discípulos lo perciben como somnolientamente. No, no. Todos le dan la espalda. Todo lo terreno le da la espalda a Cristo. ¿Sí? Y solo quedan con él Juan y, y las Marías. ¿Sí? Mm. Aquí hay algo que les quiero traer porque es también un recordatorio para ustedes de lo que vamos a abordar en APU, que es en relación al perdón. Y Emil Bock lo dice así. Luego el drama retorna nuevamente a escenas de condiciones humanas. En la mañana de Viernes Santo, Cristo se confronta con toda la humanidad representada en las figuras de Caifás, Pilatos y Herodes. Después el camino lo conduce al Gólgota. Los clavos son hincados por los soldados en las manos y los pies de Cristo, y parece como si él permitiese pasivamente que todo sucediera sin manifestar ninguna resistencia. El hecho es que para entonces, a través de la medicina del más amargo dolor, su ser interior consigue conquistar el esencial dominio del espíritu sobre la materia, y así la muerte ya no puede reclamarle. Entonces, pareciera a los ojos de todos que miran desde el cuerpo que Cristo estaba absolutamente pasivo, pero no, sino que estaba, está aquí el cuerpo, bueno, bien, sino que aquí estaba transmutando las experiencias del dolor para que le sirvieran a hacer ese paso al plano de la muerte con mucha luz, ¿sí? Esto es lo que Steiner habla en varios textos en relación a cuál es la naturaleza de la sabiduría. Y dice, el dolor. La sabiduría es dolor cristalizado, como decirlo súper simplemente. Eso es la sabiduría. Sin dolor no hay sabiduría, punto. Y si me quedo solo con dolor, tampoco. Tengo que cristalizar la sabiduría. Bien. Bueno, me tinca que el jueves, o sea, el sábado y el domingo no vamos a alcanzar a verlo. Pero sí les quiero contar un cuento, ya para que vayan a este sábado de gloria y mañana domingo de resurrección, con una bella imagen de un cuento. ¿Sí? Entonces pónganse cómodas, cómodos. Este se lo voy a narrar, leer, le voy a ser transparente. Comprenderán que después de 3 horas de conferencia, me aprenderme el cuento no me salió tan fácil. Eh, entonces, te voy a narrar, leer. ¿Sí? Y bien.
Entonces pónganse cómodas, cómodos, y este cuento se llama El Petirrojo. En el tiempo que Dios nuestro Señor creó el cielo y la tierra, también creó animales, plantas, y a los cuales les dio un nombre propio. De ese tiempo nosotros podríamos contar muchísimas historias y que aclararían muchas de las dudas que tenemos en el mundo de hoy. Y pues ahora hay muchas cosas que no podemos comprender, y de conocer qué ocurrió esos días, todo tendría sentido. Sucedió un día que se hallaba Dios en el paraíso, pintando a todos los pájaros que hoy habitan en la tierra. Pero pasó que se le agotaron todos los colores, desde la paleta. El jilguero se hubiera quedado incoloro de no darse la casualidad de que el buen Dios aún no había limpiado sus pinceles. Fue también entonces cuando Dios le dio al asno sus largas orejas, porque Dios trató muchas veces de decirle cuál era su nombre, y el asno volvía una y otra vez y le preguntaba, ¿cuál es mi nombre? Y 3 veces volvió a preguntarle el asno, y a lo que Dios, un poquito impaciente, lo tomó de ambas orejas y le dijo, tu nombre es burro, burro, burro. Y le alargó las orejas mientras les decía esto para que nunca más se le olvidase cuál era su nombre. Ese mismo día tuvo que castigar a las abejas, porque apenas las creó, ellas comenzaron a acumular miel. Cuando alguien quiso acercárseles a quitarles la miel, ellas lo picoteaban. Entonces Dios les dijo, te he dotado de la facultad de acumular miel, mas no te he concedido el derecho de que seas dura con tu prójimo y le prohíbas tus frutos. Así pues, para que no olvide toda abeja este castigo, cada vez que pique a alguien por probar su miel, expiará con la vida esa picadura. Todo esto sucedió ese día. Sí, también ese día el grillo se tornó ciego, la hormiga perdió sus alas. Sucedieron tantas cosas en ese día inicial. Dios lo pasó sentado majestuoso en su trono y creaba todo el tiempo, animando todo lo que creaba con su hálito. Y hacia el fin de la tarde se le ocurrió que todavía le faltaba crear a un pequeño pajarillo gris. Te llamarás Petirrojo, le dijo Dios al pajarillo, y cuando lo tuvo terminado y colocándole sobre la palma de la mano, lo dejó volar. El pajarillo voló alrededor del paraíso, dando círculos y comprendiendo lo que había ahí, hasta que en algún momento sintió el interés de conocerse a sí mismo, y se miró en el reflejo del agua, y para su sorpresa, descubrió que, llamándose a un petirrojo, todo su plumaje era gris, y que de la punta de su pie hasta la punta de su cabeza era totalmente gris. Entonces el pajarillo volvió presuroso a la presencia de Dios. Dios estaba sentado, bondadoso y amable en su trono. De sus manos salían mariposas. En torno de su cabeza habían palomas que gorgojeaban en sus hombros, y todo en torno suyo hacía brotar rosas, azucenas y margaritas. El corazón del pajarillo palpitó violentamente mientras se acercaba a Dios. Estaba lleno de miedo, pero tenía que preguntarle. Entonces comenzó a trazar círculos hasta que llegó donde él y se posó en su mano. Entonces el padre le dijo, ¿qué deseaba? Y el pajarillo contestó, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué deseas saber? ¿Por qué llamarme petirrojo si desde el pico a la punta de la cola soy completamente gris? ¿Por qué llamarme petirrojo si no tengo la menor mancha roja en mi cuerpo? Y el pajarillo, con sus grandes ojos negros y suplicantes, miró al señor moviendo la cabecita de un lado a otro sin comprender por qué lo habían nombrado así siendo tan plomo. Y tenía la esperanza de que lo iban a salpicar con algún color para que tuviese sentido su nombre. Pensaba el pajarillo, me falta tan poco, si fuera una gotita de color en mi pecho, para convertirme en un hermoso pájaro blanco, un hermoso pájaro, y con aspecto adecuado a mi nombre. ¿Por qué he de llamarme petirrojo si soy completamente gris? Le dijo.
Y una vez hablado así, el pajarillo esperó que Dios le dijera: ay, amiguito, advierto que he olvidado pintar de rojo las plumas de tu pecho. Espera, que esto es cosa de un momento. Pero nuestro Señor lo miró, sonrió y le dijo: te he llamado Petirrojo, y Petirrojo te llamarás, pero tú mismo tienes que proceder a ganarte las plumas del pecho. Lo tomó, lanzó con su mano y lo envió al mundo. El pajarillo, aún mientras iba por el paraíso, pensó: ¿cómo iba yo, siendo un pajarillo tan pequeño, a ganarse unas plumas encarnadas? De lo único que se vio capaz con su valentía fue de elegir un nido en un zarzal. Entre las espinas de un tupido arbusto edificó su nido. Parecía esperar que una hoja de rosa se adhiriera a su cuello y le cediera su color rojo para siempre. Había transcurrido un tiempo infinitamente largo desde el día de la creación, que fue el más fausto de todos los días de la tierra. Desde entonces, hombres y animales abandonaron el paraíso. Se esparcieron todos por el mundo y los hombres y seres humanos se adelantaron y aprendieron cantos, culturas, a edificar templos y a construir grandes ciudades como era Tebas, Roma y Jerusalén. Y amaneció un nuevo día que no olvidará la humanidad jamás. Y en la mañana de aquel día se hallaba sentado el Petirrojo en una colina pelada, en las cercanías de los muros de la ciudad de Jerusalén, divirtiendo con su canto a sus pequeñuelos, que descansaban en su nido bajo el matorral. El Petirrojo narraba todas las hazañas de los petirrojos desde el inicio de la creación y el día en que ellos fueron creados, a cada uno de los pequeños. Ya ves, terminó diciéndole con su historia, tantos años transcurridos desde el día de la creación, tantas rosas marchitas, tantos pajarillos salidos del huevo, tantos que nadie podría contarlos. Y sin embargo, los petirrojos seguimos siendo grises. Todavía no han conseguido ganarse la manchita colorada. Los pequeños abrieron desmesuradamente sus piquitos y preguntaron si sus antepasados no se habían esforzado en hacer algo para que tuvieran el precioso color encarnado en su pecho. Todos hemos hecho lo que hemos podido, cantó el pájaro, pero ninguno de nosotros ha tenido éxito alguno. Apenas el primer petirrojo advirtió a otro pajarillo que era un fiel retrato. Empezó a amar al mundo con todo el ardor que sentía en su pecho. Y pensó ese pajarillo: ahora lo comprendo todo. El buen Dios cree que debo amar con tal ardor que la llama amorosa sea capaz de teñir mi plumaje de color rojo. Pero aunque amó y amó, no lo consiguió. Después de tanto tiempo no lo logró, y tampoco lo logrará alguno de ustedes, le dijo a sus polluelos. Los menudos pajarillos gorgojearon afligidos, pensando que el color rojo jamás lo tendrían en su pecho. También, dijo, nos confiamos a nuestro canto, y relató el viejo pajarillo en largos trinos y sostenidos gorgojeos. Ya el primer petirrojo cantaba tan bien que su pecho se llenaba de entusiasmo y esperanza. Pensó: las plumas de mi pecho se teñirán de color rojo si canto con mucho entusiasmo. Pero no lo consiguió. Como ninguno lo ha conseguido, ni tampoco vosotros lo conseguiréis, le dijo a sus pajarillos. Y de nuevo escuchó un gorgojeo quejumbroso de las pequeñas gargantas de los jóvenes pajarillos. Confiamos además, dijo el petirrojo grande, en nuestro atrevimiento y en nuestra valentía. Ya el primer petirrojo luchó como un valiente contra otros pájaros, y su pecho ardía con el entusiasmo bélico. Las plumas de su pecho se tiñeron en el ardor de la pelea, pero no consiguió que permanecieran teñidas después, ni tampoco ustedes lo conseguirán. Los pequeñuelos gorgojearon llenos de confianza a pesar de todo, que aunque ninguno de anteriores a ellos haya conseguido lograrlo, que ellos aún así iban a lograr lo imposible. ¿Cómo iban a alcanzarlo si los otros antepasados famosos no habían podido conseguirlo?, pensaban. ¿Qué más podrían hacer ellos que amar, cantar y bailar? ¿Qué es lo que...? Y no acabó la frase
el pájaro cuando por la puerta de Jerusalén se escuchó una multitud de gente que iba hacia las colinas, donde se hallaba el nido del pájaro. Se aproximaban caballeros embriosos y grandes corceles, guerreros con largas lanzas, ayudantes de verdugos con clavos y los soldados romanos que tenían clavos en sus pies. Sacerdotes y jueces iban con ellos, mujeres sollozaban, y tras todos ellos una masa de pueblo baja y salvaje de vagabundos repugnantes que bailaban y chillaban. El pájaro gris hallábase tímido al borde de su nido. A cada momento él temió que le aplastara esa multitud su pequeño nido en ese pequeño matorral, y temía que le mataran tanto a él como a sus pequeñuelos. Ten cuidado, gorgojeó para prevenir a los pequeños pajarillos. Apretaos unos contra otros, y no rechistéis, quédense en silencio. Cuidado que viene un caballo a pasar por encima de nosotros. Allí llega un soldado con sus sandalias con clavos. Por allá avanza otra horda salvaje. Y de pronto el pajarillo detuvo todas sus exclamaciones. Se quedó mudo e inmóvil, olvidando todo el peligro que tenía a su alrededor, y finalmente se metió en el nido, extendió las alitas sobre sus pequeñuelos. No, esto es demasiado terrible, gorgojeó. Quiero evitarles esa visión. Allí iba a ser crucificado 3 malhechores, y extendió sus alitas para que sus pequeñuelos no pudieran verlo. Solo percibieron los atronadores martillazos, los lamentos y el barullo del populacho furibundo. El petirrojo siguió con la vista en el horrible espectáculo, y sus ojillos se dilataron por el espanto. No podía apartar su vista de los 3 desdichados. ¡Cuán crueles son los hombres!, gorgojeó al cabo de un rato. No les basta clavar en la cruz a esos 3 seres, sino que además le han puesto a uno de ellos una corona de espinas. Veo claramente emanar la sangre de su frente, herida por la corona, y ese hombre es tan bello y mira tan dulcemente que todo el mundo debiera amarle. A la vista de sus martirios parece que traspasa el corazón con una flecha. La pena del pajarillo por el ajusticiado que llevaba la corona de espinas fue creciendo momento a momento. Y pensó, si yo fuera una hermosa águila, arrancaría los clavos que perforan sus manos y con mis fuertes garras ahuyentaría a todos sus verdugos. Y el petirrojo vio como la sangre goteaba en la frente del crucificado, y no pudo permanecer más tiempo quieto. Aunque soy pequeño y débil, preciso que haga algo por ese pobre mártir, gorgojeó para sí. Y abandonó su nido y voló por los aires, trazó amplios círculos, dio varias vueltas en torno al crucificado sin acercarse a él. Él era un pajarito tan tímido que nunca había siquiera osado aproximarse a los seres humanos. Pero poco a poco fue tomando ánimo hasta llegar a la cruz, y con su menudo pequito sacó una de las espinas de la frente del crucificado. Y mientras esto hacía, salpicó una gota de sangre en el pecho del pajarillo, tiñendo de color el delicado plumaje de su garganta. Y el crucificado abrió los labios y le susurró al pajarillo: en premio a tu piedad, has merecido lo que toda tu estirpe viene anhelando desde el día de la creación. Cuando el pajarillo volvió a su nido, le gorjearon sus pequeñuelos. Tu pecho es rojo, las plumas de tu garganta son más rojas que las rosas rojas. Esto no es más que una gota de sangre, le dijo, que salió de la frente de este desgraciado mártir. Desaparecerá en cuanto me bañe, en un arroyuelo o en una fuente. Gorjeó el pajarillo su respuesta. Pero por más que el pajarillo se sumergió en el agua, el color no se borró de su pecho, y cuando crecieron sus pequeñuelos, brilló la mancha roja como la sangre en las plumas de sus pechos, tal como brilla aún hoy día en el pecho de todo petirrojo. Muchas gracias.